Bueno, buenas tardes, chicos, chicas. Gracias por venir. Gracias por sacar el tiempo para estar acá hoy. Vamos a iniciar con la tercera sesión del taller de evangelismo. Y antes de empezar, voy a hacer un resumen rápido de lo que hemos visto hasta hoy. Vimos 6 barreras que nos impiden entablar una conversación. ¿Quién me puede decir una? Cada uno. O sea, hay 5. ¿Quién primero? Ahí. ¿Sebas? Sí, gracias. Interpretaciones bíblicas erróneas. Ok. ¿Cómo eso es? ¿Cómo se dice eso? Incomodación personal, ¿sí? ¿Cómo? Incomodidad personal. Ok, incomodidad personal. Y ya hasta ahí llego, los demás no saben. Entre usted y yo. Obstáculos mentales y espirituales. Ajá. ¿Qué más? Faltan 3. Miedo a arriesgar nuestra reputación. Peligro espiritual. Engaños de Satanás. Ok. Muy bien. Tienen un 100 las personas que participaron. Después lo siguiente que vimos fue el ABC del evangelismo. Era A de acercarse, B de bendecir, C de conquistar y D de discipular. Ahí vimos un montón de cosas en cuanto a esos 4 pasos. Y la semana anterior iniciamos con los métodos de evangelismo. El primero que vimos fue el camino de Romanos, que ahí lo vimos y vamos anotando en la Biblia. Y el segundo que vimos era evangelismo con tu testimonio. Y ahí fue donde quedamos. Hoy vamos a ver algunos métodos más, vamos a ver cuánto nos da tiempo de ver. Y van a terminar de hacer la tarea, excepto Tito, que ya la hizo. Entonces, la tarea era preparar su testimonio y predicar el evangelio con su testimonio, utilizando las herramientas que ya les habíamos dado previamente, como por ejemplo el camino de Romanos, que ahí usamos varios versículos que se podían utilizar mientras yo evangelizo con mi testimonio. Entonces, ¿quién quiere ser el primero de esta tarde? Levanten la mano y si no, elijo democráticamente. Todos van a pasar, así que no se preocupen. Bien, Nani, muy bien. Viene Nani entonces de primero. ¿Me paro o me quedo sentada? Aquí. Liz. Yo me voy a hacer aquí a un ladito. Qué lindo. Esto no me agrada, pero... Es más, me voy a hacer aquí para poder verlo. No me gusta. No, aquí no. Bueno. Empezar por decir que yo me crié en una familia cristiana y fui hija de pastor como a los 12 años. Acepté a Cristo a los 7 y muchas veces la gente generaliza, ¿verdad? O se generaliza en que uno por haber nacido así ya es salvo y realmente no. A los 7 años, como dije, acepté a Cristo en una escuelita bíblica y sí, entrando al colegio, yo pensaba que al tener un colegio cristiano, todo iba a estar bien y no iba a haber nada de cosas mundanas o cosas que pudieran afectarme. Entonces yo entré así, ¿verdad? Con todo. Y realmente habían personas que podían dañarme y me dejé llevar y empecé a andar con personas que no eran buenas para mí. Entonces, por un tiempo me alejé y viví una vida como ellos. Y claro, era una vida como de doble cara, una vida donde
en la iglesia venía todo normal y en el colegio éramos totalmente diferentes y así. Luego de un tiempo sentía como un vacío en mi corazón y sabía que algo estaba mal. Bueno, durante todo el tiempo sabía que algo estaba mal. Y me di cuenta de que Dios había usado malas personas o malos ejemplos de personas en mi vida para mostrarme que realmente no debía depender de nada ni de nadie que no fuera Él. Y me acuerdo que mi papá me decía el versículo en Filipenses que no debía pensar en nada que no fuera honesto, puro. Ahorita no me acuerdo bien cómo va, pero siempre pensaba en ese versículo y después de eso, con mis papás decidí volver, ¿verdad? Y dejar a esas personas, alejarme de esas personas que habían dañado o me habían separado de él. Y luego de eso empecé a servir más en la iglesia y así. Y realmente me di cuenta que hay un amor que más grande que cualquier otra cosa y llené ese vacío que tenía en mi corazón. Y uno, al darme cuenta de eso, que Dios había muerto por mí en la cruz, no solo porque yo fuera al cielo cuando muriera, sino que Dios murió por mí porque me ama y realmente al entender eso, vivir una vida para Él es más sencilla. No es sencillo, pero se hace con las motivaciones o el motivo correcto. Y sí. Listo. Muchas gracias. Un aplauso, Nani. Gracias. Observaciones rápidas. Tienen que, también se lo señalé a Christopher, muy bien el testimonio. Ahorita le voy a hacer una observación, pero después de que cuento mi testimonio, tengo que ser directo con la persona y predicarle el evangelio. Tengo que predicarle, tengo que decirle, si vos murieras hoy, ¿a dónde irías? Porque ya le dije que Dios hizo conmigo, pero ahora la intención mía tiene que ser predicarle a esa persona. No que él diga, ay, qué bonita la vida de Daniela, qué bonito lo que Dios hizo por ella, y por mí no puede hacer lo mismo. ¿Me entienden? Entonces hay que eh, dar el testimonio, pero ser directo con la persona y predicarle el evangelio. Eso hizo falta ahí un poquito, Nani. Lo otro, muy bien el testimonio. A veces creemos que un testimonio de una persona que nace en familia cristiana es como todo bonito, ¿verdad? Porque siempre, como decía Nani, fue salvo o lo que sea, pero no, realmente el testimonio es para que las personas se identifiquen con usted. Por ejemplo, tal vez Nani está predicándole a alguien que nació en una familia cristiana también y está pasando por lo mismo. O tal vez mi testimonio, que es diferente, se identifique una persona diferente que está pasando por lo que yo pasé. Entonces no hay ningún testimonio que sea bueno o malo, porque a veces decimos, es que el testimonio de él sí, ese sí impacta. Ese sí, sí, es que el Señor lo sacó de las drogas. Y no, realmente todos los testimonios son buenos porque van a haber personas que van a estar pasando por una situación similar a la nuestra. Entonces, bien el testimonio, un poquito más de intención a la hora de predicar. Y lo otro es que nuestro testimonio son cosas que nosotros, es nuestra vida, son cosas que nosotros vivimos. Tienen que estar aquí, ¿saben? Versículos y esas cosas, ahí pueden tener su Biblia y van al versículo porque ahí tampoco, o sea, yo no me sé la Biblia de pies a cabeza de memoria, pero las cosas que son vivencias de mi vida tienen que estar aquí. ¿Por qué? Porque yo le estoy contando mi testimonio a alguien y es porque es eso, yo fui testigo de lo que viví, ¿cierto? Ese es mi testimonio. Entonces, si yo se lo leo o si estoy ahí, va a decir, esto es ensayado, esto no fue real o esto no lo vivió o lo que sea. Entonces,
por lo menos esa parte de la vivencia sí tienen que tenerla ahí bien al dedillo. O sea, obviamente ustedes estructuran qué es lo que van a decir, ¿verdad? No van a contar toda su vida y demás, pero muy bien, Nani. Nada más esas cositas para mejorar. ¿Quién sigue? Sebastián. Bueno, Sebastián nos visita hoy por primera vez. Ha estado llevando el curso virtual. Ahí lo prende usted, ¿sabe? Sebas, 5 minutos Sí, sí, ahí. para acá. ¿Para acá? Ajá, Ahí. ¿Para aquí? ajá. Ahí está bien, Aquí ahí estoy está bien. bien. Ahora Sí, sí. Ok. Ahí estoy bien. ya. Bueno, ya ahora sí. Me quedan 3. Bueno, mi testimonio es un poco, tal vez diferente al de Nani, porque, bueno, yo no nací en hogar cristiano. Yo nací en hogar católico. Toda mi familia, desde tanto del lado de mi papá como mi mamá, fueron católicos toda la vida. Y pues, de ahí yo me crié ahí. Yo hice primera comunión, me bautizaron y todo. Tiempo después encuentro, y de hecho aquí en San Francisco hacíamos algo que eran las procesiones de Semana Santa. Y yo era Juan, yo era uno de los apóstoles y mi papá era Jesús, mi mamá era María, o sea, usted era que pacho. El punto es que todo era muy bonito. Aunque estábamos actuando acerca de la muerte de Jesucristo, no sabíamos qué era lo que estábamos haciendo en verdad. No sabíamos ese sacrificio tan importante que Dios había hecho en nuestras vidas, que tiempo después nos fuimos dando cuenta. Entonces, a lo que voy con esto es que aunque toda mi niñez estuve como metido en esas cosas, igual me fui alejando. Tuve problemas con mi papá biológico. Mi papá biológico, para no cansarlos con el cuento, se fue cuando yo era muy pequeño. Yo tenía como 3 años, nunca más lo volví a ver. Tiempo después, gracias a Dios, fue después de que acepté a Cristo, me di cuenta que él me había tratado de abortar un montón de cosas. Cuando me Y además de eso, entra un nuevo hombre a la vida de mi mamá. Cuando yo tenía por ahí de los 4 años, mi mamá conoce a mi padrastro, el que es actualmente mi padrastro, que yo le puedo decir que ahorita es mi papá. De hecho, es bonito ese tema ahorita que vamos para el Día del Padre. Pero bueno, lo que pasa es que yo empiezo a tener problemas con él. Yo empiezo a chocar mucho con él porque yo me había criado toda la vida con, primero, puras mujeres y todas eran desordenadas. Toda mi familia es desordenada, yo soy un desordenado y tengo ese problema. Y llega mi papá biológico, bueno, digo mi papá padrastro, y me dice, Sebas, esto, lo otro, y me empieza a regañar y a meterse en una parte de mi vida que me empieza como a atacar y yo me sentía como frustrado. Y además que él no tenía tacto para decir las cosas, entonces ofendía mucho. Entonces eso me empezó a afectar mucho mi autoestima. Empecé a decaerme, además tras que tenía problemas en la casa y me sentía mal en mi casa, en la escuela y en el colegio empecé a tener problemas de un bullying muy severo, porque siempre he sido, antes yo le decía gordito, ahora digo que estoy pasado de rico, pero bueno, ya son otros 100 pesos. Les hice reír. La cuestión es que yo empiezo a caer con este bullying y esto me empieza a afectar mucho a nivel emocional. Yo me sentía frustrado, me sentía cansado, y ya después me volvió a caer el tema de mi papá biológico. Yo decía, ¿por qué me abandonó? O sea, yo ni siquiera debía haber nacido, yo fui un golazo. Eso es lo que yo le decía a todo el mundo, yo fui un golazo. Yo fui un golazo de mi mamá, yo fui un golazo de mi papá, yo no fui deseado, mejor no haber nacido. Eso empieza a ser más duro, ya estoy por ahí de 7º grado y conozco lo que es hacerme daño físico. Me empiezo a cortar, me empiezo a hacer mucho daño, la gente no se da cuenta. Mucha gente ni se dio cuenta hasta ahorita. Entonces, cuando empieza a pasar todo este tipo de cosas, ya sigue avanzando hasta un punto de que cuando yo estoy por ahí de 8º año, yo me intento suicidar más de una vez. Pasan muchas cosas las cuales a mí me afectan mucho. Yo caigo y yo veo que mi mamá tiene algo diferente. Yo veo que mi mamá está yendo a un lugar diferente, que hablan igual de Dios, de Jesús, de que siempre me habían dicho en la iglesia, pero de una forma diferente. Y yo digo, ¿qué será? ¿Qué será esta vara? Y mi mamá me lleva. Me voy la primera vez y me hablan de la salvación. Y yo, interesante la cuestión. Pero bueno, no le di tanta pelota. Voy la segunda vez y veo que hacen una reunión, una oración,
como algo y yo digo, la verdad es que quiero hacerlo. Y decido aceptar, ahí tengo como 14 años, decido aceptar a Cristo y entregarle mi corazón. Decido aceptar la salvación que Él tiene para mí, aceptar que no solamente salve mi alma, también que me salve de aquí, porque yo ya me estaba tratando de matar en esos momentos y yo quiero que alguien me salve en ese momento. Y encuentro que Jesús me salvó. Y les voy a mostrar uno de mis versículos favoritos que fueron como los que me ayudaron a entender que no fue un golazo, que aunque todo el mundo me dijo, eres un gol, o toda la vida pensé que soy un golazo, ya en ese momento cuando acepté a Cristo me di cuenta que, como, de hecho es de mis versículos favoritos por lo mismo. A mí, mi mayor problema fue tener problemas con mis papás. Y cuando yo me di cuenta de esto, en Efesios 1:5 es, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando yo me doy cuenta que por aceptar a Cristo, que por hacer esa oración, Jesús me salvó y ahora soy hijo de Dios, ya no soy un golazo, ya ahora soy algo más. Ahora soy un hijo amado, soy alguien que es querido por alguien. Y tengo un papá que, aunque mi papá biológico no me quiso, aunque mi padrastro tenga problemas y me ataque y me insulte y me haga sentirme mal, aún así tengo a Dios que me sigue sacando adelante, que me sigue ayudando a levantarme aunque no lo merezca, porque no lo merecemos nadie. Yo puedo seguir fallando y desde que acepté ese momento yo acepté a Cristo y y no ha sido mi único error. He seguido cometiendo errores a lo largo de mis poquitos 20 añitos de edad, pero aquí vamos. Y yo siento que un testimonio, aquí les cuento un testimonio, pero mi testimonio no ha acabado. Mi testimonio se va formando día tras día. Con cada día que yo vivo es un día más que puedo meterle a mi testimonio. Y aunque no soy perfecto, porque no lo soy, ojalá puedas también aceptar este regalo y porque muchas veces creen que los cristianos somos los perfectos, somos la gente que no tiene problemas, que no, y todo lo contrario. Somos gente imperfecta que buscamos en quién refugiarnos, buscamos alguien que nos salve. Y eso es lo que yo quiero darte a ti en este día. Bien, aplauso para Sebas. Gracias, Sebas. Bien. Eh, Me sigue faltando al final eso, predicar el evangelio un poquito más directo. Ahí vi la intención. Sí insinuaste a la persona que tiene que tomar una decisión, pero tiene que ser más claro. Tiene que ser más claro. Hay que, hay que decirle que están condenados al infierno, por ejemplo, porque son pecadores. Entonces el testimonio bien, un poquito largo, hágalo más pequeñito. Y al final, acuérdense de los pasos de Romanos, son 5 versículos, creo, 5 o 6. Y ahí van todos somos pecadores. El otro dice, merezco el infierno. El otro dice, Cristo murió por mí. El otro dice que tengo que aceptarle como mi Salvador. Y así. Entonces yo voy recordando todos los pasos y voy abordando a la persona. Porque yo le puedo invitar, toma la decisión que yo tomé. Pero la persona dice, sí, o sea, su realidad fue esa. Y todo eso lo llevó a usted a tomar esa decisión. Puede ser que la realidad de la persona sea otra. O puede ser de que lo que la persona esté pasando ni siquiera ella caiga en cuenta de que es pecado. Por ejemplo, sí, es que este tipo se estaba autoagrediendo y se quería matar. Así, pero no, yo lo que hago es mentir. Por ejemplo. Entonces hay que mostrarle a la persona que su pecado tiene un precio, ¿verdad? Y es una eternidad en el infierno. Entonces, sí, hay que ser un poquito más claros ahí en el mensaje del Evangelio al final nada más. Pero muy bien. ¿Quién sigue?
¿Nay? ¿O Fran? ¿Cualquiera? Solo lo van a retrasar 5 minutos. Bien, muy bien. ¿Nay? ¿Jerry puede leer o no? Como usted guste. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Nailea, espero que estén bien. Como todos saben, soy de una familia cristiana que ha estado toda su vida en una iglesia. Sin embargo, todas mis tías, bueno, tengo 4 tías, ellas em, toda su vida estuvieron con mi abuela y mi abuelo en una iglesia de una doctrina no tan sana, de la cual se cansaron literal porque los obligaban a hacer muchas cosas hasta el punto en que ellos se cansaron literal de tanta presión. Entonces mi mamá fue la mayor, fue como la que más recibió eso. Entonces yo conocía a Dios, yo sabía quién era Dios, pero está bien, no me importaba. Eh, yo estaba muy pequeña cuando ya mis tíos empezaron a servir, a ser líderes de jóvenes, me invitaban a la iglesia, a que si había algo de niños, yo iba y cosas así, pero nunca le tomé importancia. Para 2018 yo me sentía realmente sola. Toda mi vida recibí burlas de mis amigas, de la escuela. Al no tener un papá presente, sentía un vacío, como le pasó a Sebas. Él aparecía, desaparecía, entonces no estaba realmente nunca. Me sentía muy triste y a pesar de tener a mi mamá, mis tías, a mi abuelo, sentía ese vacío, porque ver como todas mis amigas salían de que, ay, salí con mi papá y mi papá aquí, mi papá ya era como, ok, quiero saber qué se siente, no tengo ni idea qué es. Ese mismo año entró al colegio, veo como la vida de absolutamente todos los jóvenes se basaba en sexo, alcohol, drogas, en que eso era lo que llenaba. Ellos decían, ah, sí, se siente súper cool, súper aquí, súper allá, pero bueno, empiezo a ver esas cosas, empiezo a ver cómo todo se basa en tener un cuerpo perfecto, en una vida perfecta, en una familia perfecta, y era algo que yo no tenía. Al ver cómo todo lo de ellos se basaba en eso, me di cuenta que, sea como sea, había un vacío. Hasta ahorita me di cuenta, pero en ese momento pensaba que era lo más. Literal, era para mí algo como bastante difícil, no solo de mi papá, sino la presión del colegio, de que todas mis amigas, al también ser nuevas, querían seguir todo lo que el mundo decía. Pero bueno, hasta que recuerdo que mis tíos me invitaron aquí a la iglesia Impacto. Empecé a ver algo que no había visto en las vidas de las demás personas que había conocido, de las jóvenes de mi misma edad, ver cómo su vida se trataba en dedicarle todo a Dios y que no importaba lo que había en el mundo, aún así estaban felices, que no era nada aburrido estar así. Entendí que un cuerpo no es algo que te vaya a representar jamás, que el corazón es lo que importa. En ese momento me di cuenta que mi papá no estuvo, pero hay alguien que siempre pensó en mí, estuvo para mí, me cuidó y no solo pensó en mí desde el principio, sino que mandó a su hijo a morir por mí. Hizo todo para darme salvación. Y no sé ustedes, pero yo me imagino teniendo un hijo y darlo así como por un mundo pecador que no se lo merece. No sé, no es algo como que yo diga lo haría. Entendí que mi padre terrenal no era lo que realmente necesitaba, que aunque lo tuviera, ese hueco que tenía del mundo no se iba a llenar, que él me amó antes de nacer, aún siendo imperfecta. Entendí que mi belleza no dependía de un cuerpo, incluso de maquillaje,
sino de mi corazón, lo que hay dentro de mí, de quién soy. Y si tal vez digo, bueno, una vestidilla ahí a cachete, diría Caliche, no está mal porque si es algo que me hace sentir cómoda, pues está bien. No solo me salvó en ese momento, sino siguió trabajando en mi vida, enseñándome cómo amar, me salvó de ese hueco y ese vacío y esa soledad que sentía. Nunca me ha dejado sola, me ha enseñado a amarle, amar a los demás, entender que también debo perdonar, así como él me perdonó, tuve que perdonar a mi papá. Dios salva vidas y puede salvar la tuya, porque Él no le importa cómo seas, quién seas. Claro, Él aborrece el pecado, pero no a ti. Te ama tal y como eres. Así que te invito a aceptar a Cristo y pensar que si el día de mañana mueres, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Listo. Gracias, Nay. Muy bien. Observaciones. Lo mismo. Testimonio está aquí, está aquí, están ustedes. Ustedes vivieron los momentos. eh, Pueden tener apoyo, pueden usar la Biblia, pero recuerden que este es un método o es una herramienta que ustedes pueden usar en cualquier momento. No necesitan tener un cuaderno con el testimonio escrito para cuando me tope a alguien. Ah, sí, es que vieras que yo... Sino que es algo que ustedes vivieron. Eh, por ejemplo, el testimonio de ustedes dos me gusta mucho para estas fechas. Es una herramienta fuertísima, 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 para poder usarla en estos tiempos, en estas fechas. Entonces, explótenla. Ustedes saben lo que Dios hizo con ustedes, por lo que pasaron, y hay más jóvenes o personas grandes, adultos o niños que pueden estarlo pasando. Y, y es una gran herramienta, por ejemplo, para usarlo ahorita. Entonces, es eso. Ténganlo en mente, tengan cada momento, cada cosa que Dios hizo en ustedes, pero ahí, para que pueda ser más fluido. Dimos un pequeño avance en la parte de predicar el Evangelio. Ya te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón. ¿Y a dónde irías si murieras hoy? Han ido ahí de menos a más. Te da falta. Pero vamos a tener a nuestra última participante del día de hoy. France. Cinco minutos, Fran. Hola, mi nombre es Francela y bueno, mi testimonio es un poco parecido al de Nani. También crecí en una familia cristiana, eh, sin embargo, estaban un poco alejados y mi abuela por parte de mi mamá era la que más cercana estaba y ella desde que yo estaba muy pequeñita me habló de Cristo. Yo confié y creí en Cristo desde muy pequeñita. Mi abuela me explicó quién era Dios, que Él murió por nosotros para salvarnos.
Y desde muy pequeñita me enseñó a orar, a agradecer por los alimentos y por todas las cosas que Él nos daba día con día. Y en las noches siempre me decía que hiciera esta oración, que en realidad es un versículo, y es: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo antes no sé por qué entendía que era dormir confiado. Siempre pensé que era así, hasta ya más grande me di cuenta que era vivir confiado. Pero yo pequeñita podía dormir tranquila sabiendo que Dios estaba ahí conmigo, me cuidaba siempre. Y por eso digo que mi abuela siempre es como la que ha estado ahí, que me ayudó a conocer de Cristo. Ya cuando entré en mi adolescencia, y bueno, desde más niña también, cuando estuve en una iglesia, me metí en un grupo de danza, y esa iglesia la conocí gracias a una amiga, Laura, varios la conocen. Pero cuando fue avanzando el tiempo, no sé, como que todo empezó a bajonearse, todos de la iglesia se empezaron a ir y ya nada era lo mismo. Entonces, ya a mí no me gustaba, simplemente ya no era lo mismo, no se sentía un aire cómodo, y, y yo ya no quería estar ahí, ya no había nadie con quien yo me sintiera en compañía. Mi amiga Laura se había mudado porque yo pasé por una inundación, entonces en la casa que yo viví se inundó y todos los vecinos también se quedaron sin casa, entonces Laura tuvo que ir a otro lugar más largo. Entonces yo ya no me sentía ahí como cómoda y dejé de ir a la iglesia. Yo sabía que danzar era como servir y adorarle a Dios, por un lado. Era una iglesia ¿cómo es? Pentecostal. Bueno, eso porque no puedo decir la palabra, pero yo me empecé a alejar, y después Laura me invitó a ir a otra iglesia, que aún sentía que algo hacía falta ahí, me gustaba, pero no sé, había algo que faltaba. Después conocí Impacto y me invitaron a ir al campamento Palabra de Vida. No sé cuántos años tenía, la verdad, como 13 creo, pero me di cuenta de que yo ya había aceptado a Cristo en mi corazón desde pequeña, solo que no entendía muy bien qué era, hasta que ya pude ir entendiéndolo, fui aprendiendo más de la palabra de Dios, y pude entender el por qué Dios murió por nosotros. Y ahora he podido cambiar bastante en mi forma de ser, de pensar, de tratar a las personas, y también a llevar problemas que han pasado en mi familia. Y también crecí, no tuve un papá biológico. Cuando estuve pequeña me dijeron que estaba muerto, y hasta que tuve 12 años me di cuenta que no. Pero he podido ir llevándolo. Vinieron muchos problemas sobre esto, pero Dios nunca me ha dejado solo. Y perdón. Tranquila. ¿Quiere continuar o no? Ya le van a traer agua. Ah, bueno, ahí nadie tiene.
Ya, perdón, es que soy un poco sentimental. Gracias. Bueno, para ir finalizando, con lo que quiero llegar es que Dios nunca me ha dejado sola y siempre he visto la mano de Él actuando en mí y sobre mi familia con tantos problemas. Y he tratado de ir manteniéndome firme y seguir creciendo, aprendiendo más de la palabra de Dios. Y ahora yo les quiero hacer una pregunta. Si ustedes murieran hoy, ¿dónde irían? ¿Al infierno o irían al cielo? Entonces les dejo esa pregunta por ahí y listo. Está bien. Muy bien. Muchas gracias. Em, Muy bien, France. Muchas gracias. Yo no sé ustedes, pero a mí esas varas me llegan. Y realmente yo creo que eso es lo que tenemos que lograr con nuestro testimonio. Porque lo que Dios hace con nuestras vidas es milagroso. Es un milagro. Y eso es lo que tenemos que transmitir. El milagro que Dios hizo o hace o sigue haciendo en nuestras vidas. Y mediante eso poder predicar el Evangelio y ganar a otra persona y que Dios pueda hacer otro milagro de salvación y pueda cambiar la vida de otra persona. Entonces, muy bien, Fran. Bien el testimonio. Igual me falta un poquito en el tema de el Evangelio claro al final. Estamos dando la pregunta, estamos mencionando ciertas cosas, pero no lo estamos haciendo completo. Y otra cosa que también hay que trabajar es apoyarse en versículos bíblicos. Tal vez no, porque yo soy bien malo memorizando, pero tal vez no textual, tal cual. Ustedes pueden parafrasear algún versículo o o tal vez no saben el versículo completo, pero saben un extracto, pueden mencionarlo, pueden decir el libro en el que está, al menos. En Romanos dice que no hay justo ni a uno, por ejemplo. Acordé de la cita, pero yo sé que ahí está. 3:10 creo que es. Eso es bueno, porque siempre queremos llevar a la persona a la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, estamos usando algo que hizo en mí, pero al final yo no quiero que la persona me crea a mí, sino que quiero que crea en la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien todos, esto fue un experimento para empezar a quitar las barreras que vimos al principio, quitar la vergüenza. Ahorita somos pocos y todos nos conocemos y aún así nos daba vergüenza, ¿cierto o no? Y es completamente normal, pero eso, ok, voy a pensar lo que voy a decir. El miedo nunca se nos va a quitar, nunca. Pero sí podemos ir superando la vergüenza. Que no me dé vergüenza. Siempre me va a dar miedo porque el día que no me dé miedo, estoy mal. Y estoy apoyándome en mis propias habilidades, en mi propio conocimiento. Siempre vamos a tener miedo, así sea una persona, uno a uno, o así sean 400 personas en un campamento. Entonces sepa que siempre van a tener miedo, pero la vergüenza podemos irla superando, el temor a mis cualidades que veíamos que era una barrera lo vamos a ir superando. Entonces, esta no va a ser la última vez que van a participar para que se preparen para la próxima semana, ahora les voy a decir, y vamos a ver un método de evangelismo, más todavía tenemos tiempito. Y ese método va a ser, tenía otro preparado, pero va a ser el libro sin palabras. Entonces, con este método
nos va a ayudar, para que no me estén escuchando solo a mí también, se nos va a ayudar nuestra amiguísima Raquel. Entonces, Raquel, este tiempo es suyo. Eso es un método para niños, enfocado un poquito más a niños. También por eso ella nos va a ayudar, porque es muchísimo mejor con los niños que yo. Hola, hola. Hola, bueno, como bien lo dijo Gerson, este método es muy usado con niños. Ay, se me olvida. Pero sabemos que detrás de los niños siempre están los papás, ¿verdad? No hay una actividad normalmente que los niños no vayan solos. Entonces, aunque nos estemos dirigiendo a ellos, sabemos que ahí en el público además están los papás, entonces no hay que desaprovechar ninguna oportunidad. Y el evangelio le puede llegar, o sea, el evangelio es claro, le puede llegar tanto a la persona que está atrás como al niño que lo va a escuchar. Entonces yo ahorita me voy a transformar y los voy a tratar a ustedes como niños. Y los que están ahí atrás van a representar a los papás. Listo. Entonces voy de nuevo a presentarme. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy? Bien. Muy bien, me encanta que estén bien. El día de hoy les voy a contar una historia que está en este librito que tengo acá. Este libro es un libro muy particular. ¿Por qué? Porque este libro es un libro que no tiene palabras. ¿Alguna vez han visto un libro que no tiene palabras? No. Ah, ¿verdad? Pues hoy yo les voy a enseñar uno. Y es que este libro lo que está lleno es de muchos colores. Como a mí me encantan los colores. Este libro está lleno de muchos colores y ustedes me van a ayudar a desarrollar esta historia. Vamos a empezar con el primer color, que es el color, bueno, dorado o amarillo. ¿Qué cosas de amarillo se les ocurre a ustedes que hay? A ver, quiero escucharlos. El sol, muy bien. ¿Qué otra cosa? El girasol, ajá, muy hermoso el girasol. El loro, muy importante. Y es que el loro nos va a recordar un lugar muy especial que Dios tiene preparado para ustedes y para mí. Este lugar se llama el paraíso o el cielo. ¿Y saben por qué el oro me recuerda al paraíso? Porque en este lugar tan hermoso hay unas calles de oro, un mar de cristal. ¿Se lo imaginan? ¿No se lo imaginan? Sería hermoso. Imagínense en un mar de cristal. Bellísimo, ¿verdad? Entonces, y unas calles de oro así alumbrando. Sería lindísimo. A mí me encantaría estar ahí. ¿A ustedes les gustaría ir? Sí. Ah, ¿verdad? Pues resulta que en este lugar es tan hermoso que Dios lo preparó para ustedes y para mí. Pero en este lugar tan hermoso hay algo que no hay, que no puede haber en este lugar. Y es maldad. Porque es un lugar donde no hay sufrimiento, donde ya no vamos a llorar nunca más y donde todo es bueno. Pero como todo es bueno, no pueden haber cosas malas. Y esto me lleva al siguiente color. ¿Por qué este color? ¿Qué piensan ustedes cuando ven este color? Sucio. Oscuro. Oscuro. ¿Qué más? Feo. Ajá, muy bien. Bueno, no tenemos nada en contra del negro, ¿verdad? Ahí tenemos un niño que anda vestido todo de negro. No tiene nada de malo. Sin embargo, es un color que se utiliza a veces para demostrar que las cosas están oscuras. Entonces, esto nos recuerda que a este lugar maravilloso que vimos no puede entrar nada que esté sucio, como lo dijo el niño Sebas. No puede entrar nada que esté sucio o que tenga pecado. ¿Saben qué es pecado? No. No tienen una idea. Bueno, pecado pueden ser como cosas malas. Ustedes me pueden mencionar algunas cosas malas. Mentir, robar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Una más? No estudiar. No estudiar, no hacerle caso a los papás. Todas estas cosas son cosas malas y son llamadas pecado. Entonces, todas estas cosas no pueden entrar a este lugar maravilloso. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha hecho estas cosas? Mentir. Sí. Yo también, chicos. Alguna vez no le he hecho caso a mis papás, alguna vez les he gritado y todo.
Entonces, ¿ustedes creen que nosotros, haciendo esas cosas, habiéndolas hecho, podemos entrar a este lugar maravilloso? No. No, ¿verdad? Como que no calza algo sucio, feo, mentiroso, no calza en este lugar hermoso. Y es que la Biblia, en Romanos 3:23, ¿saben qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuántos dicen que pecaron? Uno. Todos. Entonces, todos estamos muy lejos de ir a este lugar. Qué mala noticia, ¿verdad? Que no vamos a poder conocer las calles de oro ni el mar de cristal. Muy triste, ¿verdad? Pero bueno, tranquilos, que no termina ahí. Sigue la historia. Sigue con el color rojo. Y es que este color, ¿qué les recuerda a ustedes? A ver, un corazón, ¿qué más? La sangre, esa es la palabra clave de este color. Y es que, ¿por qué? Porque por aquí lo anoté, en Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Redención quiere decir perdón de pecados. Es decir, que si no hay una sangre derramada, mis pecados no pueden ser limpios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo voy a derramar mi sangre para que se perdonen mis pecados? No, ¿verdad? En este caso no lo voy a hacer yo, pero hay alguien que ya lo hizo por nosotros y es el Señor Jesucristo. Porque Dios quiere que ustedes y yo entremos a este lugar maravilloso, pero como sabía que había algo que nos lo estaba impidiendo, ahí vienen qué hizo. Mandó a su hijo. Juan 3:16 dice que Dios envió a su hijo unigénito a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que todos nosotros pudiésemos entrar al reino de los cielos. Qué buena noticia, ¿verdad? Entonces, ya hay alguien que murió y derramó la sangre, como decía Hebreos 9:22. Ya hay alguien que lo hizo. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer? Si ya la persona derramó su sangre, ahora a nosotros, ¿qué nos corresponde hacer? Y es que Jesucristo no solo murió en la cruz, sino que la Biblia dice que al tercer día Él resucitó de los muertos. Entonces, no nos podemos quedar con el Cristo ahí que derramó su sangre. No, Él murió y resucitó. ¿Para qué? Para que nosotros creyéramos en Él y fuésemos salvos. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer? Eso me lleva al otro color. Este color me recuerda el versículo 1 de Juan 1:9, que dice, si confesamos con la boca nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es confesar ese pecado que hicimos para que Dios nos limpie el corazón y ya no esté más negro, sino que quede de color blanquito. Y ahora sí, con el corazón así, ahora ustedes sí creen que podamos entrar aquí. Sí. Ah, muy bien. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué decía el versículo? Confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón que Jesús es el Señor, que se levantó de los muertos y es la única manera que tenemos entrada a ese lugar. Buenas noticias, ¿verdad, chicos? Sí. Y por último nos queda un color, el color verde. Este color, ¿qué les recuerda? El apio. El apio. Y los árboles, muy bien. Cuando un árbol nace, ya nace así, grandote. ¿Cómo es primero? Feo. Bueno, Feo. depende cómo lo quieran ver. Pero yo no lo veo feo, solo que es una semillita. Ajá. Y esa semillita, para que crezca, ¿qué necesita? Agua. ¿Qué más? Sol. Ajá. Entonces, de esa manera es como esa semillita se va convirtiendo en un árbol grandote. Así va a ser nuestra vida, chicos. Para que no nos quedemos solo con creer en el Señor Jesucristo. Ya eso es una súper, hiper, mega noticia, porque ya podemos entrar al lugar maravilloso. Pero ¿qué sigue después de ahí?
viene el crecimiento. Y el crecimiento solo se va a traer, solo se va a tener a través de hábitos piadosos, como por ejemplo orar para comunicarnos con Dios todos los días, como por ejemplo leer la palabra de Dios y por ejemplo asistir a una iglesia. Esas son cositas que nos van a ayudar a nosotros a crecer cada día. ¿Para qué? Para estar algún día con Cristo o con Dios, ¿sí? En el lugar maravilloso. Bueno, chicos, espero que ustedes el día de hoy, de verdad, crean en su corazón que Jesucristo es el Señor y que Él nos perdona de todos pecados. ¿Para qué? Para que podamos vernos en ese lugar maravilloso. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Sí, ahí me oyen. Sí, sí. Muchas gracias, Raquel. ¿Vieron cómo lo hizo Raquel? Tuanis, ¿ah? Y ya no son niños. Eh, pero bueno, algunos siguen siéndolo, pero todo bien. ¿Vieron cómo ella, con sus cualidades, con sus habilidades, pudo evangelizar a niños, digamos, en ese ejemplo? Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando iniciamos la parte de los métodos, yo les decía, voy a leerlo aquí textualmente lo que les dije, que un método de evangelismo son nada más que la presentación del evangelio a través de medios inusuales a un público que es poco probable que escuche el mensaje de una manera convencional. Entonces, vean lo que hizo Raquel. Si usted llega a un chiquito y le dice, con el camino de Romanos, es que esto aquí, y esto dice aquí, y esto dice en Romanos, y el chiquito usted lo perdió su atención, porque los niños, pasa así un pajarito y ya se distrajeron, ¿verdad? Entonces hay que tener su atención constantemente. Y era lo que estaba haciendo Raquel con el método. ¿Por qué? ¿Por qué usábamos colores? Porque a los niños les atraen ver los colores, las figuras, las formas. No es lo mismo que yo vaya a predicarle a una persona de 40 años que a un niño de 5. ¿Por qué? Porque tal vez la persona de 40 años, si sí está interesada, me va a dar de su atención mucho. Pero un niño no. Entonces, para eso son los métodos, para que nosotros aprendamos de formas inusuales predicar el evangelio. Este es el primero que vemos así como más inusual. Los otros son un poquito más usando la Biblia o usando nuestro testimonio, que es como lo más usual de usar en una iglesia. Pero nos saca un poquito el canasto, ¿verdad? Ya metimos colores, usamos un tipo de lenguaje diferente para los niños. Y no sé si vieron otra cosa, que Raquel tenía todo aquí, iba explicando todo y tenía su apoyo ahí en los versículos. Porque los versículos a veces, como yo les digo, yo no soy el más crack aprendiéndomelos o memorizándolos, pero ella tenía ahí siempre su respaldo bíblico, ¿verdad? Y vean que tenía la cita, y ya con solo la cita, ¡pum!, tiraba el versículo. Entonces, muy bien, Raquel, muchas gracias por ayudarnos. Créanme que si yo lo hubiera hecho, los hubiera aburrido a los niños, pero gracias a Dios también es importante saber en qué somos fuertes y en qué no. Siempre tengo que predicar y, por ejemplo, si a mí me dicen, Gerson, tenemos un grupo de 10 niños, yo no voy a decir, no, es que yo con los niños no, y no les voy a predicar. O sea, siempre tenemos que hacerlo. Y por eso es que estamos aquí aprendiendo estos métodos, porque me ha tocado. Yo siempre he dicho, no, yo para los niños no tengo paciencia. Y Dios me ha puesto en posiciones, en lugares, con personas en los que me ha tocado estar con niños. Y bueno, gracias a Dios en algún momento aprendí a hacerlo. Tal vez no tan bien como Raquel, pero lo aprendí. Entonces, siempre tenemos que hacerlo, pero si nosotros sabemos que somos buenos con niños, entonces le damos ahí fuerte, ¿no?
Sabemos que nos gusta trabajar con niños, nos encanta reírnos con ellos, entonces voy a buscar la forma o voy a ser intencional para tener esos tiempos con ese tipo de población. Ah, no, es que a mí me gusta más las personas grandes porque les puedo hablar con más seriedad y ya sé que me van a entender lo que les voy a decir. Está bien. Pero siempre es importante aprender. Aprender con niños porque como les digo, cuando uno sale o no sé, sale en un viaje misionero o lo invitan a alguna iglesia o lo que sea, es muy probable que le digan, ¿usted puede predicar el evangelio? Usted puede predicar, es que tengo un grupito de 5 niños. Y les digo los niños porque es lo primero. Es lo primero que le dicen al que viene de viaje misionero. Eso es lo primero que le dicen al que viene allá del instituto o al que viene de la iglesia tal. Dicen, ah, bueno, este es estudiante o este está aprendiendo. Voy a decirle que le evangeliza a los niños, que son los más pequeñitos. Y siempre, siempre pasa, aunque ustedes no lo crean. Y también cuando somos algo jóvenes, por lo general nos dicen, ¿puedo evangelizar a los niños? Porque tal vez yo tengo 15 años, bueno, ya tengo 30, pero digamos que tengo 15. Tengo 15 años, entonces tal vez el pastor dice, bueno, es un poco joven, no lo voy a poner a predicarle a los adultos, o no sé. Yo no creo que haya una edad para eso. Perfectamente uno puede predicar a personas mayores que uno, pero suele suceder de que cuando también uno es un poco joven, lo manden con los niños. Entonces, herramienta súper importante para trabajar con niños, libritos sin palabras. Estoy hablando con Dani ahí para que me haga libritos sin palabras para que ustedes tengan. ¿Está bien? Y lo usen. Vamos a terminar aquí hoy. Pudimos ver un método más. La próxima semana vamos a ver 3, si Dios lo permite. Prepárense, repasen los versículos de Romanos. Ya estuvieron al frente, ya no tienen por qué tener vergüenza. Ya estuvieron con el micrófono, somos un grupo pequeño, somos amigos. Así que dejemos eso a un lado y repasen los versículos, por lo menos la cita. Yo sé que cuando ustedes aprenden la cita, ya recuerdan el versículo y lo van a decir, yo sé. Muchas gracias, vamos a terminar orando y recuerden que tenemos que estar listos siempre. Ya tenemos 3 métodos, 2 que podemos usar con adultos o con niños también, y 1 que es un poquito más específico para niños. Entonces ya van teniendo herramientas y armas para poder predicar el evangelio. Oremos. Gracias Dios por este tiempo, gracias por cada uno de los que está acá, Señor, por permitirnos, Señor, aprender, Señor, por darnos la capacidad de aprender, Señor, porque sin ti no podríamos hacer nada, sin ti no podríamos aprender, no podríamos hablar, no podríamos hacer nada, pero tú nos das esa capacidad, Señor, de poder transmitir, Señor, tu amor y estamos muy agradecidos por eso. Gracias por las personas que estuvieron acá, Señor, gracias por cada uno de los chicos que estuvo al frente, Señor, algunos superando miedos, otros pasando tiempos difíciles, Señor, pero sabemos que ellos te aman, Señor, sabemos que ellos quieren poder compartir eso que un día hiciste por ellos, por nosotros, Señor, hiciste por nosotros, y permite, Señor, que ellos puedan ser valientes, Señor, pero que sepan que siempre deben de estar tomados de tu mano, Señor, que siempre tengan claro, Señor, que eres tú el que cambia vidas, eres tú el que transforma corazones, que nosotros solo somos herramientas, pero permite que podamos tener esa disposición, Señor, esa valentía, Señor, porque es difícil muchas veces, somos humanos y tenemos temores, tenemos cosas, Señor, que a veces quieren estorbar, Señor, en esa misión que tú nos dejaste de poder compartir de tu amor, Señor, de poder compartir de tu sacrificio.
Gracias por todo, porque cada vez aprendemos más de ti, Señor, cada vez aprendemos más también unos de los otros. Y Señor, te pedimos que más allá de todo este taller, Señor, podamos salir de aquí diciendo, Señor, no tengo miedo, sé que tú estás conmigo y voy a hacer lo que tengo que hacer. Gracias te damos por este tiempo, Dios, y ponemos el resto de la tarde en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quedamos despedidos, chicos. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado.